Hola, te saluda cordialmente Samuel Contreras, abogado y profesor tutor en preparatugrado.cl. Bueno, seguimos obviamente con nuestras clases, pero antes, como nuestra tónica, recuerden ustedes que dentro de la semana nos llegan consultas al correo de contacto @preparatugrado.cl. Y siempre nosotros no es que queramos excluir algunas, sino que la verdad es que tratamos de abocarnos a responder aquellas que en realidad las proyectamos como preguntas que en un gran porcentaje suelen ser obviamente realizadas por los profesores en el examen de grado. La pregunta que nos llega dentro de la semana ¿es lo mismo la jurisdicción que la competencia? Bueno, esto es un tema archipreguntado en un examen de grado y que debes saber con mucha precisión y claridad al momento de estudiarlo. Recuerden ustedes que todos los jueces tienen jurisdicción. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es unitaria, es decir, que si un juez no tuviera jurisdicción, no tendría la calidad de juez, ¿ya? No podría dictar sentencia. Por lo tanto, tiene que tener el juez esa calidad a través de la jurisdicción. En cambio, la competencia, que no es lo mismo, vamos a decir que la competencia es una porción o una medida de la jurisdicción. Por lo tanto, las típicas preguntas, por ejemplo, que hace un profesor en un examen de grado. Dígame, ¿por qué la jurisdicción es unitaria? ¿Y usted qué le va a responder? Le va a decir, bueno, es unitaria porque todos los jueces, profesor, tienen jurisdicción, o si no, no tendrían la calidad de él. Muy bien. ¿Y todos tienen la misma competencia? Y ojo con esto. La respuesta correcta debería ser, todos los jueces no tienen la misma competencia. Es decir, que todos los jueces tienen competencia, pero en distintas materias. Recuerden ustedes que la competencia está definida en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Y que es la facultad que la ley le da a cada juez o tribunal para conocer, ¿cierto?, aquellas materias o negocios que ha puesto bajo las esferas de sus atribuciones. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar con esto? Un juez, por ejemplo, de policía local no va a tener quizás la misma competencia que un juez de letras o un juez en materia penal, ¿verdad? Pero no por eso deja de tener jurisdicción. La única diferencia va a ser que cada juez va a tener competencia en ciertos negocios o materias que la ley le dio, pero no por eso deja de ser juez, ¿ya? No te olvides que esta es una pregunta que suele ser realizada con mucha frecuencia de parte de los profesores y que puede definir tu examen. Por lo tanto, no olvides que tienes que enfocarla de esa manera al momento de ser interrogado. Bueno, la lección de hoy tiene que ver puntualmente con derecho procesal. Ustedes saben que hay distintos tipos que vemos de juicios en materia de derecho procesal, como juicio ordinario, que puede ser de mayor, menor o mínima cuantía, juicio ejecutivo, juicio sumario, ¿verdad? Los juicios arbitrales también, donde vemos los árbitros, pero eso es otra materia en general. Me quiero abocar en general a los aspectos principales que ustedes en el fondo nunca deben dejar de manejar con precisión y claridad cuando estudian el juicio ejecutivo. Ahora, recuerden ustedes, a grosso modo hablando obviamente, que el juicio ejecutivo por regla general tiene dos cuadernos, ¿verdad? Un cuaderno principal y un cuaderno de apremio. Pero pueden haber otros cuadernos, un cuaderno incidental, de gestión preparatoria o un cuaderno de tercería. Estoy hablando a modo de ejemplo. Solamente aludí adelante a la regla general, el cuaderno principal o cuaderno de apremio. ¿Cómo se inicia un juicio ejecutivo? Y aquí quiero que ustedes tengan presente que en la medida que vaya explicando esto, vamos a ir también relacionando con algunos tópicos importantes y puntos también que son relevantes en materia de juicio ordinario. Recuerden que en el juicio ejecutivo, un juicio ejecutivo, le suelen preguntar al alumno, ¿cómo comienza un juicio ejecutivo? Yo creo que el 85% de los alumnos dicen por demanda ejecutiva. Fíjense ustedes que estaría incompleta esa respuesta. Porque en el juicio ejecutivo recuerden que puede comenzar por una gestión preparatoria a la vía ejecutiva o por demanda ejecutiva.
¿Ya? Eso es sumamente importante que usted la maneje. Se presentó una demanda en un juicio ejecutivo, ¿y qué hace el tribunal? Téngase por interpuesta demanda ejecutiva, donde damos, obviamente, inicio a lo que es el cuaderno principal, y después va a salir una resolución que dice, y despáchese mandamiento de ejecución en barrio, que es una autoorden, ¿ya? Donde el tribunal tiene que dictar esta resolución, donde se va a dar inicio a un cuaderno de apremio, ¿ya? Ahora bien, recuerden ustedes que la diferencia entre el juicio, obviamente, ordinario y el juicio ejecutivo es que acá el tribunal, como primera providencia, resolución, va a decir, téngase por interpuesta demanda ejecutiva. En el juicio ordinario, recuerden ustedes que el tribunal va a decir traslado. Y en un juicio sumario, vengan las partes entre quinto día, ¿verdad?, a un comparendo, contestación, conciliación y prueba. Eso también es bueno siempre cuando usted vaya estudiando esto, ir ligando y relacionando las demás materias. Ahora bien, respecto a la notificación y el requerimiento, esto también es de suma importancia, porque hay muchos alumnos que tienden a pensar que la notificación y el requerimiento de pago son lo mismo. No es así. Recuerden ustedes que, obviamente, para que las resoluciones judiciales produzcan efecto, deben ser notificadas. Por lo tanto, la notificación es sumamente importante que se lleve a cabo. Esta es una actuación judicial. Ahora bien, se presentó la demanda ejecutiva, se tuvo interpuesta, se le dio curso, y obviamente, ¿cómo yo me voy a enterar de que hay un juicio en mi contra? A través de una notificación. Además que, recuerden ustedes que el Código Civil señala que no existe juicio si no existe una notificación válida de una demanda. Por lo tanto, si no existe una notificación válida y no transcurre el término de aplazamiento, no existe la validez en ese caso. No habría notificación. Y el requerimiento también es sumamente importante, porque el requerimiento, ¿quién lo hace? Lo hace, obviamente, un receptor judicial, donde me va a consultar, si yo tengo una deuda X, ¿usted tiene tal dinero para pagar? No, no tengo. Lo doy por requerido de pago. Entonces, usted tiene que tener sumamente claro que la notificación con el requerimiento no son lo mismo. Sí pueden darse en una misma circunstancia, que yo sea notificado y a su vez requerido inmediatamente, sí puede ser. Pero puede darse el caso, y le estoy poniendo hipótesis, que usted sea notificado a lo mejor un día lunes y lo requirieron para un día martes o miércoles a través de una cédula de espera en la oficina del receptor. Y aquí, obviamente, nosotros tenemos que tener claro, y esto lo vamos a ligar con el plazo que yo tengo para defenderme en un juicio ejecutivo. Recuerden ustedes que en un juicio ordinario, de mayor cuantía civil, nosotros hablamos de contestar la demanda, transcurrido obviamente el término de emplazamiento que me da la ley desde el artículo 258 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Pero en materia de juicio ejecutivo, como este es un procedimiento de apremio, donde se caracteriza que, aparte de ser de apremio, se superpone o sobrepone el tercer momento de la jurisdicción al primero, entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer, más que contestar una demanda, es oponernos a la ejecución. Y ahí relacionamos inmediatamente materia, ¿se da cuenta?, entre el juicio ordinario y entre el juicio ejecutivo. Por lo tanto, aquí tenemos que tener sumamente claro el plazo para defender. ¿Cómo nos vamos a defender? Por ejemplo, a través de excepciones. Y aquí también me detengo un poco. Recuerden ustedes que las excepciones en materia de juicio ordinario de mayor cuantía, por regla general, ¿en qué artículo la vemos? En el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Y para muchos no son taxativas esas excepciones, porque recuerden que el artículo 303, número 6, dice cualquiera de otras que tiendan a corregir vicios del procedimiento, lo que me da una amplia gama de otras excepciones. En cambio, las excepciones en materia de juicio ejecutivo son las que contempla el artículo 464 y tienen una característica, son taxativas, solo las que la ley señala, artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Perfecto, me notifican una demanda, pero aquí es donde muchos alumnos, lamentablemente, caen en un error y muchas veces reprueban su examen de grado por esto. Muchas veces un profesor me pregunta, señor, ¿sabe? A mí me notificaron el día lunes
ya fue por una notificación personal subsidiaria o el artículo 44, pero me dejaron citado a través de una cédula de espera para requerirme de pago el día martes. ¿Cuánto plazo yo tengo para defenderme? Muchos profesores, recuerden que los exámenes de grado, sobre todo procesal, no son preguntas muy teóricas, sino también prácticas, donde ustedes lo van a proyectar como un abogado, obviamente. Entonces, lo típico es que muchos dicen, me notificaron el lunes, entonces yo cuento martes, miércoles, jueves, viernes. Pero él me acaba de decir que me requirieron el martes. Por lo tanto, no olviden que el plazo lo vamos a contar desde el día siguiente del requerimiento. Es decir, que si me notificaron un lunes, pero me dejaron citado para el martes, yo el plazo lo voy a contar desde el día miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado, para oponer excepciones. Y el plazo de las excepciones, recuerden que son 4 días, contado del día siguiente del requerimiento. Pero ojo con esto. Recuerden ustedes que también puede ampliarse a 8, dependiendo en la comuna, obviamente, que fue notificado. O sea, si la persona, el juicio se inicia en Santiago, pero usted tiene su domicilio en una comuna distinta como Puente Alto, el plazo ya no es de 4, sino que es de 8. Siempre que el requerimiento, obviamente, se haya hecho en una comuna distinta. Otro tema súper importante es el embargo. Recuerden que yo solo estoy guiándolos, orientándolos y tocando los temas que son relevantes y muy preguntados en el examen de grado, en esta materia, sobre todo juicio ejecutivo. El embargo, podemos decir que no hay un artículo que diga el embargo es tal cosa, como se define, por ejemplo, la tradición en el Código Civil o como se define el derecho real de dominio propiedad 582, no. Pero el embargo podemos decir que es una actuación que lleva a cabo ¿quién? Un receptor judicial y que consiste en anotar uno o más bienes del deudor. Eso es el embargo. El embargo no es un retiro de especies, el embargo es una anotación. ¿Y qué implicancias tiene el embargo? Recuerden ustedes que cuando embargan bienes, que guarnecen por ejemplo una propiedad, el deudor u otra persona pueden quedar en la calidad de depositario provisional. ¿Y en qué se traduce esta calidad de depositario? Que lamentablemente esos bienes que fueron embargados no pueden salir de la esfera de resguardo. Es decir, que si a mí me anotaran 4, 5, 6 bienes que estaban en mi propiedad, yo no puedo hacerlos salir de mi esfera de resguardo, no puedo enajenarlos, porque incluso podría incurrir en un delito, que es el de depositario alzado, asimilable a la estafa. ¿Ya? Ahora bien, recuerden ustedes que, bueno, a grosso modo, el embargo, naturaleza jurídica, es una resolución judicial. Para embargar a una persona lo tiene que, la parte demandante, solicitar un escrito, el tribunal acceder, confeccionarse un oficio y proceder obviamente al embargo. Y recuerden ustedes que una vez que a mí me embargan, no es que el retiro, pasamos al retiro, sea inmediato, sino que la ley igual dice que no puede procederse al retiro sino una vez transcurridos 10 días contados desde el embargo. Pero en la práctica es más tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Y aquí, entre medio del embargo y el retiro, porque recuerden que ustedes le embargaron, usted puede que no haga nada, si usted tiene una deuda, a lo mejor la va a pagar, y se acabó esto, puede consignar lo que usted tiene conveniente, pero existe acá una opción que se llama tercería. Y recuerden acá que las tercerías, por regla general, se admiten en toda clase de juicios tercerías. Pero acá, en materia de juicio ejecutivo, solo esto queda supeditado a 4 tipos de tercerías. Son la tercería de posesión, prelación, pago y dominio. La más común es la de posesión. Entonces, si a mí me embargan bienes, yo puedo interponer una tercería de posesión y la persona que interpone la tercería de posesión va a reclamar que al momento en que fueron a trabar embargo o a anotar los bienes, se encontraba en posesión exclusiva y excluyente de los mismos. ¿Ya? Entonces la tercería, ustedes tienen que tener claro lo siguiente. Primero se tramitan incidentalmente. Cuando se abre un término probatorio, esto jamás debe olvidarse. 8 días. Los 2 primeros días son para presentar la lista de testigos y los últimos 2 días son para rendir la prueba testimonial. ¿Ya? No obstante que el tribunal es que a veces fija los últimos 3 días, depende del tribunal. ¿Ya? Eso lo tienen que manejar, pero con mucha claridad porque se somete a la regla de los incidentes. Y además, cómo se notifica el término probatorio o la resolución que recibe aquí el incidente a prueba por
el estado diario, que es la regla general, ¿ya? No como en un juicio ordinario, que la resolución que recibe la causa prueba se notifica por seno. ¿Ya? Bueno, y el retiro es un acto siempre posterior al embargo. No son coetáneos, no es una cosa que a mí me embarguen y me retiran mañana. No es así. El mismo procedimiento para el embargo, es decir, que si a mí me quieren retirar, tengo que pedir a través de un escrito, solicitar el retiro, el tribunal debe acceder, debe designarse un martillero, el martillero público aceptar el cargo, debe constatar su oposición al retiro, confeccionarse un oficio y posteriormente proceder al retiro. Ahora, ¿cuál finalidad tiene el retiro? Como este es un procedimiento a premio, el retiro lo que busca es que esos bienes, al pasar a un martillero público, si la deuda no se paga, o en caso que esté tramitando una tercería no se gana, esos bienes obviamente van a ser rematados y con el producto del remate se paga al acreedor. ¿Ya? Con esto, si ustedes se dan cuenta, hay muchos temas también que son importantes, pero estos son súper importantes y dentro de lo que yo mencioné ahora, créanme que se suelen repetir preguntas y hacer con mucha frecuencia en estos temas y muchos alumnos incurren en errores. Lo que yo estoy haciendo es reforzarles y que ustedes cuando estudien estas materias se aboquen a lo que yo les estoy señalando para que su estudio sea más abordable. No te olvides, síguenos, suscríbete y comparte en nuestras redes sociales y síguenos en los demás videos. Recuerden que toda la semana nosotros estamos haciendo nuestras lecciones y cualquier duda o consulta, no te olvides escribirla a contacto@preparatogrado.cl y va a ser respondida en todos nuestros videos semanales. Nos vemos, que estés bien.